Lucas capítulo 2 y luego Romanos, de ahí vamos a pasar a Romanos 6. Lucas 2, 10 al 12. Evangelio según San Lucas capítulo 2, verso 10 al 12 y después de allí a Romanos 6. ¿Tienen todos? Amén. Si tienen, vamos a dar lectura entonces a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Amén. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Romanos 6. Romanos 6, verso 23. ¿Tienen? Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos, Señor. Amado Dios Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias en esta noche de Navidad, Padre, por tener este privilegio, Padre Celestial, espiritual, este espacio espiritual llamado la Navidad. Fuera de tiempo, fuera de espacio y fuera del contexto natural, Padre, el espacio espiritual de la Navidad vimos que era la encarnación del Verbo, con un propósito. El Verbo se encarnaba para poder sangrar, el Verbo se encarnaba para poder morir. Dado que Dios no podía morir en su forma de espíritu, tuvo que hacerse carne para venir a salvarnos. Y cuando el Verbo se hizo carne, entonces los ángeles abandonaron los cielos y poblaron los campos de Belén, y entonces fue la gran noticia, fue el mensaje del ángel para comunicar a todo el pueblo a través de las edades y a través de todos los tiempos. Poco importa si haya sido un día de semana, si haya sido un 25, un primero o un 15, lo importante es que nacía un Salvador. Esa era la gran noticia. La gran noticia era que para todo el pueblo sería de gran gozo, porque el Salvador esperado aparecería. Y entonces sería una señal, lo encontrarían en un pesebre envuelto en pañales. El Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, encarnaba y venía en la forma de un niño, en el proceso de todo ser humano para salvar al mortal. Nosotros agradecemos el mensaje de la primer Navidad y fuera de los contextos naturales, en este espacio espiritual de la Navidad, recogiendo el desafío de la hora, Padre Celestial, viendo, Padre Celestial, todas estas luces brillando a nuestro alrededor, estos resplandores extraños que desvían los ojos del verdadero objetivo de la Navidad, siendo que el centro de la Navidad es Cristo. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces, Padre Celestial, al ver todo esto, nosotros menos pudiéramos estar agradecidos, como cantábamos, porque viniste a salvarnos. Y nosotros queremos agradecerte con todo nuestro corazón, porque viniste a salvarnos, porque tu Espíritu Santo nos tocó el hombro a nosotros cuando también nosotros íbamos siguiendo la corriente del mundo, sin ton ni son por esta vida, Padre. Tu Espíritu Santo nos tocó el hombro para que volteáramos la vista al verdadero regalo de Navidad, al verdadero don de Dios, a la vida eterna, al Señor Jesucristo. Estamos agradecidos por este gran privilegio y te pedimos tu ayuda para reflexionar en esta noche, en esta jornada navideña, cada año que pasa, cada década que pasa, más desdibujada por las tinieblas todavía, a medida que se acerca la conclusión de los tiempos, más desdibujado por las tinieblas todo esto, pero todavía la esencia sigue siendo la misma. El mensaje del ángel en los campos de Belén para nosotros todavía está vigente. Todavía, si hubiera en este día algún pecador perdido, pudiera encontrar el regalo de Navidad en el pesebre. Oh Padre Celestial, porque todavía el Salvador, el regalo está abierto para salvar a todo aquel que cree. Por esa razón, Padre, estamos agradecidos
porque a pesar que pasaron 2000 años, el regalo de Navidad, la señal del niño envuelto en pañales en el pesebre, todavía está vigente. El Verbo se encarnó para salvar al hombre, y para nosotros nos fue revelado que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y hasta que el último entre, será así en esta gran dispensación de buena voluntad de Dios para con los hombres. Estamos agradecidos y te pedimos tu ayuda ahora en este tiempo que hemos apartado para este servicio, la administración de tu palabra, para reflexionar y tener alguna consideración, Padre Celestial, especial de las Escrituras en esta noche, que pueda ayudarnos en la hora que vivimos. Nosotros te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, y nos ponemos entonces en tu mano para hablar, para oír, y la administración del tiempo y todas las demás cosas ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Pueden tomar sus asientos. El texto que leímos es el mensaje de la primera Navidad, ¿no es cierto? Porque Navidad desdibujada por las tinieblas. Al hermano Branham le gustaba predicar sermones de Navidad. Siempre tenía para la época navideña unos sermones de Navidad. Aquí tengo uno de ellos, de los que predicó el hermano Branham, predicado el 22 de diciembre de 1963, 3 días antes de Navidad. Un mensaje llamado "Los dones de Dios siempre hallan sus lugares", o dones apropiados, o los regalos de Dios siempre hallan sus lugares, o regalos apropiados. Y el hermano Branham dice: buenas noches, amigos. Hace poco acabo de entrar y pensé que podía llegar y desearles a todos ustedes unas felices Navidades. Por mucho tiempo yo le tenía miedo a la palabra Feliz Navidad, porque fue tan fuerte el diablo. Le empujó tan fuerte a la cosa, ¿no es cierto?, para desdibujarla, para convertirla en una adoración al diablo, para llevar a la gente por un carril que es exactamente todo lo contrario a la esencia de Navidad. Porque el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, cuando se encarnó, vino para salvar al hombre. Vino para salvar al hombre del pecado, ¿no es cierto?, de la glotonería, de la borrachera, ¿no es cierto?, de la vana manera de vivir. Vino para salvar al hombre de eso. Entonces, precisamente en Navidad ese no es el motivo. La borrachera, la glotonería, el mal, la blasfemia, ¿no es cierto?, sino todo lo contrario. Sería, en todo caso, recordar piadosamente y dar gracias como cantábamos, ¿no es cierto?, viniste a salvarme. Sería mucho mejor si todo el mundo, en lugar de tener esas grandes borracheras y grandes comilonas, pudieran solamente cantar viniste a salvarme. Sería mucho mejor, sería mucho más agradable, ¿no es cierto? Estaría más en orden con el programa de Dios. Pero entonces pensé que podía llegar y desearles a todos unas felices Navidades. El hermano Branham no tenía empacho en decir Feliz Navidad. El hermano Branham no se ponía colorado por decir Feliz Navidad. El hermano Branham no le temblaba el pulso por decir Feliz Navidad. Él venía y decía Feliz Navidad. Era un profeta de Dios, porque él tenía la revelación de la palabra. Esa lucecita que estaba arriba de la cabeza no era solamente para salir en la foto, sino que era el ungimiento de la columna de fuego, ¿no es cierto?, que hacía que esta palabra, cuando esa columna de fuego estaba encima, hacía que esta palabra pudiera vivir. Entonces, Navidad era más que Santa Claus. Navidad no era San Nicolás con sus trineos, ¿no es cierto?, y su bolsa de juguetes, ¿no es cierto? Navidad era el misterio de la piedad. Era que Dios se hacía hombre. Era que Dios entraba, ¿no es cierto?, en la raza humana, pero no venía grande y hecho, sino que el Jehová, creador de los cielos y la tierra, el Jehová todopoderoso, el Elohim, el Dios silente y omnipotente antes de la fundación del mundo, bajaba por los corredores de las dimensiones, venía a la tierra y entraba en el vientre, ¿no es cierto?, de una virgen, y aparecía, ¿no es cierto?, en un pesebre de Belén. Véalo a Jehová, creador de los cielos y la tierra, envuelto en pañales. Véalo al creador omnipotente y todopoderoso llorando en el establo. Grande, indiscutiblemente grande, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, pero no en un superhombre, ¿no es cierto?, que iba a venir desde las escalinatas de los cielos y derribar a los romanos y establecer un reino eterno, sino que vino en simplicidad.
Apareció en el vientre de una virgen. Del vientre de la virgen salió al establo de Belén y envuelto en pañales que ni pañales eran. Era, ¿no es cierto?, la bolsa que se ponía sobre el yugo, en los bueyes, ¿no es cierto? La arpillera, ¿no es cierto? Más humilde no podía ser. Era la humillación. Era la encarnación del Verbo. Difícil de entender, porque el misterio era grande. Pablo dijo que era indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Vaya a debatir, a discutir, a entenderlo. Era indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, quiere decir que Dios se hizo carne. Quiere decir que Dios se hizo hombre. Y apareció no un hombre adulto, sino apareció un niño. Esto será una señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces eso es Navidad. Entonces, esa obra, Dios no podía morir. El hombre necesitaba salvación. Dios no podía morir porque Dios es espíritu. Dios es inmortal. Dios es creador de todas las cosas. Dios no puede morir. Pero entonces el misterio de la piedad fue el siguiente, que Dios se hizo hombre. El Verbo se hizo carne para poder sangrar, para poder morir. Entonces tenía que venir a salvarnos. Y entonces, sin Navidad no hubiera habido Calvario. Sin Calvario no hubiera habido resurrección y no hubiera habido nuestra salvación y nuestra redención. Navidad es el punto de partida para nuestro programa de redención, porque allí en Navidad, ¿no es cierto?, la serpiente fue herida mortalmente. Allí nacía el Rey, entonces el Verbo, el Mesías. Dios mismo allí se proveyó un talón de carne y hueso. Apareció y se hizo carne, con manos, con ojos, con pies, y con ese pie un talón. Y estaba profetizado 4000 años atrás, en el huerto del Edén, que el talón del Rey aplastaría la cabeza de la serpiente. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Entonces el programa de Dios empezaba bien pequeño, no empezaba grande, no empezaba majestuoso, empezaba en simplicidad, muy pequeño, ¿no es cierto? En un establo, escondido. Los reyes nacen en palacios, los príncipes nacen en grandes lugares, pero el Rey de Reyes no tuvo, ¿no es cierto?, ni siquiera lugar en el mesón, no hubo lugar ni en una pieza alquilada para él. Entonces no tuvo lugar entre los humanos, no había ni siquiera una pieza, un albergue, una habitación, una hostería, un mesón donde lo pudiera albergar unas cuantas horas al niño que nacía. Tuvo que nacer entre animales. Un establo es el lugar donde nacen los animales, no los seres humanos. Entonces el Rey, el Mesías, vino a nacer, ¿no es cierto?, en un establo de animales. ¿Por qué? Porque Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que nacer ahí. Y empezó de a poco el programa de Dios, muy pequeño. Satanás lanzó todo lo que tenía. Y de los niños de 2 años para abajo mandó a matar a todos. A todos. Porque quería de esos liquidar a uno. Cuando Satanás no sabe dónde está la simiente de Dios, cuando Satanás no sabe dónde está la simiente de la mujer, él sabía que de 2 años para abajo había muchos niños que habían nacido, pero uno de ellos era la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a él. Entonces ordenó matar de 2 años para abajo a todos los niños. Amén. Porque no sabía cuál. Hoy es lo mismo, Satanás todavía no sabe cuál es cuál. No sabe cuál es la simiente real de Abraham, que en la última edad le aplastará la cabeza, que en la última edad lo atará con la cadena y lo prenderá y lo arrojará. Entonces, de 2 años para abajo, de 2 edades para abajo les tira todo. Desde Pentecostales para arriba les tira a todos a matar. Porque no sabe de dónde va a venir el talón que le volverá a aplastar la cabeza. Entonces, pero empezó a crecer el programa de Dios. Dios guardó su regalo. Allí estaba en el pesebre de Belén. Esto servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre.
Entonces, yo pensé que podía llegar y desearles a todos ustedes unas felices Navidades. Tenía algunos pequeños textos de Navidad que estoy usando, dice el hermano Branham. Allí en Phoenix y en Tucson y en diferentes lugares donde yo voy a predicar, tengo distintos pequeños textos de Navidad que estoy usando. Para la época navideña, el hermano Branham iba a predicar a Tucson, a Phoenix, ¿no es cierto?, a Luisiana, en el tabernáculo Branham y demás, y tenía pequeños textos de Navidad que él usaba permanentemente. ¿Por qué la pequeña Belén? La gran luz resplandeciente. Su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Amén. Dones de Dios siempre hay en sus lugares, etcétera, etcétera. Muchos mensajes que él utilizó en Navidad. Para hablar por qué tuvieron que ser pastores, etcétera. Entonces, en esa línea de pensamiento, en esa misma línea de pensamiento, nosotros vemos que el hermano Branham tenía la revelación de la palabra. Y a pesar, no importa, a pesar de que el diablo haya desdibujado la Navidad, le haya tirado todo lo que tenga que tirarle, ¿no es cierto? Colocó en lugar el centro del mensaje. Ustedes noten en la primer Navidad. Navidad es natividad, es nacimiento. Lo que se recuerda es la encarnación del Verbo. El mensaje de la primer Navidad, el mensaje del ángel a los pastores les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo. Son noticias que deben provocar gran gozo, que será para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El centro del mensaje de Navidad es este. Noticias de gran gozo que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién era Cristo? El Mesías, el ungido. ¿Quién era el Señor? Dios. ¿Qué venía a hacer? Venía a salvar al hombre. Al hombre de aquella época no. De ahí en más iba a haber una dispensación llamada de gracia, o año agradable, el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres, que ya lleva 2000 años. 2000 años de buena voluntad. Dios ha tenido 2000 años de buena voluntad para con el hombre, ofreciéndole la salvación, ofreciéndole el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Por qué buena voluntad? Porque la paga del pecado es muerte. Pero la buena voluntad, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Entonces, hombres, mujeres, de todas las épocas en estos 2000 años, ¿qué es lo que merecen? Merecen la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero la buena voluntad de Dios hace la oferta. En lugar de ofrecerles muerte, le ofrece vida eterna en Cristo Jesús. El hombre lo rechaza, dice: no quiero vida eterna, quiero seguir en mis pecados. La paga del pecado es muerte. El Señor insiste con buena voluntad: sigue ofreciendo vida eterna. No quiero vida eterna, sigue ofreciendo vida eterna. Eso es buena voluntad. Entonces es una noticia de gran gozo que será para todo el pueblo. Es buena voluntad de Dios. Todavía hoy, todavía en esta noche, hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Está tan vigente el mensaje de la primera Navidad que todavía hoy hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Cualquiera que esté en sus pecados, cualquier pecador en esta noche puede aceptar el don de Dios, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Está disponible todavía. Todavía está vigente el mensaje de la primera Navidad. No importa que hayan colocado un Santa Claus, un árbol con luces de colores, que hayan colocado alcohol y cominonas y blasfemias, nunca podrán apagar el mensaje del ángel en la Navidad. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Siempre habrá algún pecador en algún lugar que reconocerá a Cristo como su Salvador. En medio de la maraña, el Espíritu Santo seguirá obrando y tocando los hombros de la gente, mostrándole el verdadero regalo de Navidad. Caminaba por las calles, dice, de Luisiana, y allí estaban alborotadas porque se ha convertido en un día comercial. Alborotada, y entonces allí venía una joven con otra mujer diciendo: ¿qué le vas a regalar a papá? Le voy a regalar un cartón de cigarrillos importados. ¿Y tú qué le vas a regalar a tu esposo? Voy a regalar una caja de whisky.
¿no es cierto? ¿Y qué más podemos llevar? Y podemos llevar un juego de naipes también para regalarle, intercambiando regalos navideños. ¿Qué cosa? Satanás desviando, ¿no es cierto? Llevándolo, ¿no es cierto?, al extremo. Eso no es, pero hubo un real regalo de Dios. En este mensaje el hermano Branham habla del regalo de Dios. El regalo de Dios. La palabra regalo es traducida a veces don y a veces es traducida dádiva. Entonces dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay vida eterna. Fuera de Cristo no hay regalo. Hay un regalo de Dios que es vida eterna. Y cuando uno toma un regalo, uno no da el regalo así nomás, sino que lo coloca en una caja y lo envuelve. Y entonces presenta el regalo. Entonces se desenvuelve y se encuentra el contenido, y en el contenido está el regalo. Entonces el regalo de Dios al hombre, por su buena voluntad, en esta dispensación que ya lleva 2000 años, es vida eterna. Ese es el regalo de Dios. El regalo de Dios es vida eterna. ¿Pero dónde está? En Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y dónde lo encontrarán? Esto les será de señal, y hallarán al niño envuelto en pañales. Él colocó vida eterna en el niño, en el Verbo, porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo envolvió en pañales y lo colocó en el pesebre. Allí estaba el niño envuelto, que era el Cristo, que era el Salvador, pero sobre todo, ahí adentro estaba la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta vida estaba en su Hijo, la vida fue manifestada. Algunos han creído que la vida eterna es una cuestión geográfica o una cuestión de tiempo. Entonces el que cae al infierno es atormentado eternamente y para siempre, y el que va al cielo tiene vida eterna. Y entonces se reduce la vida eterna a una cuestión geográfica. Los que están en el infierno tienen también vida eterna, pero vida en tormento. Y los que están en el cielo tienen vida eterna, pero vida en gozo. Entonces vida eterna sería llegar al cielo, y entonces ahí estaríamos gozando la vida eterna. O entrar en la eternidad, estaríamos gozando la vida eterna. Es un gran error que aún teólogos, ¿no es cierto?, sostienen como doctrina. Pero vida eterna no es un lugar geográfico ni cronológico. Vida eterna es la vida propia de Dios. Vida eterna es Zoe, la propia vida de Dios. En Él estaba la vida. Él es el autoexistente. En Él estaba la vida. De todas las cosas procedieron de Él. El autor y el dador de la vida. El espíritu vivificante. Por lo tanto, vida eterna no es una cuestión de lugar, sino que vida eterna es una persona. Amén. Esa vida está en su Hijo Jesucristo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. El regalo de Dios iba a ser vida eterna para el hombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. No se puede tener vida eterna sin Cristo. Se puede ir a la iglesia y no tener vida eterna. Se puede aceptar una doctrina y no tener vida eterna. Se puede seguir ciertas pautas morales y religiosas y no tener vida eterna. Porque esta vida está en Cristo. En Él estaba la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. La vida está en una persona. Dios iba a hacerle un regalo al mundo. El regalo de Dios iba a ser vida eterna. Un regalo es algo que no se merece, es un regalo, por eso es un don, o se le llama una dádiva. ¿Qué nosotros merecíamos? ¿Qué merecía el hombre? La paga del pecado es muerte. La Biblia dice que el salario del pecado es muerte. El salario es lo que uno ha trabajado para conseguir. La paga, sueldo o salario, es lo que uno ha conseguido por lo que uno ha hecho. Sus obras, ¿no es cierto?, sus hechos y su trabajar han permitido al hombre trabajador que se acredite su paga, su salario, ¿no es cierto?, o su sueldo.
esta figura es la que usa el Señor para decir que lo que el hombre ha hecho, con todo lo que el hombre ha hecho, se ha conseguido su paga, su retribución, su salario, que es muerte. Por todos nuestros hechos, por todos nuestros pecados, nuestro salario o el pago que nosotros merecemos es muerte. Pero el regalo de Dios, ya no el salario, Él no puede pagarnos con la vida eterna. Nosotros no podemos hacer cosas y decir ahora, págueme con la vida eterna porque yo gané la vida eterna. Voy a hacer esto, aquello y lo otro y voy a conseguir, y es mío, es el fruto, yo lo demando y lo reclamo, y si no me pagan puedo hacer juicio porque me pertenece, yo lo gané. Nosotros podemos hacer juicio por lo que nosotros ganamos, ¿no es cierto? Nosotros podemos reclamar lo que ganamos, y ahí está el infierno abierto para nosotros, porque eso es lo que ganamos. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos pecaron? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y que no hay justo ni aun uno. Entonces están todos los sobres, todos los salarios esperando ahí, las puertas abiertas del infierno, para pagar a cada hombre al final de su jornada por sus pecados. El hombre termina, muere en esta tierra, allí tiene su salario, la muerte, el infierno, porque esto es lo que usted consiguió. Pero durante todo este tramo hay un regalo de Dios que está pendiente, que está siempre siendo ofrecido, que es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Yo estaba pensando en algo en la época navideña, y entonces tomó ese texto. Tenemos 3 días para Navidad. Dice, estaba predicando el 22, ¿no es así? Lunes, martes, víspera de Navidad. ¿No es terrible ver ese gran día de fiesta que se está acercando en la manera como se está acercando? Ver esas cosas como Kris Kringle, Santa Claus, ¿no es cierto? Y todas estas cosas que han sacado fuera el real valor de lo que es la Navidad. ¿Amén? Es un personaje incorporado que no tiene nada que ver, Santa Claus, con Navidad. Los árboles navideños con luces. Algún árbol místico que apareció en alguna noche, ¿no es cierto?, con luces, y de allí salió una tradición, una leyenda. Es una cosa lamentable, dice, la manera que la Navidad toma lugar. ¿Amén? Amén. Dice, toda esta cosa ha sacado fuera el real valor de lo que es la Navidad. Entonces el hermano Branham, de la forma como él se conduce, él está diciendo que la Navidad tiene un valor real. No importa el curso que ha tomado las tinieblas, es el negocio del reino de las tinieblas hacer eso. Pero de este lado del reino de la luz hay un valor real en estas cosas. Amén. Nosotros cuando éramos niños teníamos nuestras navidades muy humildes, dice. Y cuando teníamos algunas poquitas cosas para compartir, para nosotros, dice, era una gran Navidad. Y hoy parece como que la Navidad ha tomado el lugar para los niños en ese aspecto, y los grandes solo comer y beber, ¿no es cierto? Pero realmente deberían ser los adultos los que tomaran atención por la esencia de la Navidad. Deberían estar enseñándoles a sus niños lo que es realmente. ¿Amén? Ahora, la gente del mundo no va a hacer eso. La gente del mundo no va a enseñarle realmente a sus niños lo que es la Navidad. ¿Amén? La gente de la iglesia tiene todas las ideas muy mezcladas acerca de esto, porque la corriente del mundo es tan fuerte, y entonces, sí, o tomar un punto extremo para no ir como la corriente, ir al otro extremo, a deshacerse de esta realidad. Pero hermano Branham dice, realmente deberían ser los adultos los que deberían estar enseñándoles a sus niños lo que es realmente la Navidad. Ahora no somos responsables por los otros cristianos, pero sí por nuestros cristianos. Entonces nuestros adultos sí pudieran enseñarle a sus niños lo que es la Navidad. ¿Amén? ¿Pueden los hermanos de la iglesia, las hermanas de la iglesia enseñarle a sus niños lo que es la Navidad? Eso es muy importante.
¿Por qué? Porque Santa Claus, porque el árbol de Navidad y demás, y otras cosas. Estamos hablando que Navidad es el regalo de Dios, que era vida eterna en Cristo. En la Navidad apareció el gran regalo a la humanidad. Vino a salvarnos. Y vino a darnos vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios. Envuelto en pañales. Realmente deberían los adultos estar enseñándole a sus niños lo que es realmente la Navidad. Amén. Entonces dice, por supuesto, totalmente no creo que Jesús haya nacido el 25 de diciembre en Judea. Imposible, imposible. Porque es más frío que aquí mismo, dice, en América, que nieva y todo. ¿Y cómo los pastores podían apacentar sus manadas por la noche, dice, en pleno invierno en las colinas nevadas? Imposible. ¿Y cómo podían tener el censo y llegar hasta a Belén y hacer esas grandes movilizaciones de gente, de niños en medio de la nieve? No, los romanos sabían mejor que eso, nunca iban a convocar un censo poblacional en esos tiempos. Yo difícilmente podría creer eso, ¿no es cierto? Yo creo que él era un cordero, él nació en un establo y él nació cuando nacen los corderos en abril. Cuando la primavera viene en la Palestina, cuando nacen los corderos. Amén. Entonces, fue la Iglesia Católica la que estableció, por supuesto, en una cierta etapa de la Edad Oscura, el 25 de diciembre, que en otros tiempos era una fiesta pagana, la fiesta del dios Sol, en la antigua Roma pagana, y la cambiaron a la adoración del Hijo de Dios. Era una fiesta muy popular y para restarle, la cambiaron y restar influencia de esa fiesta a la fiesta de la Navidad, del Hijo de Dios. La cambiaron al 25 de diciembre. El solsticio, ellos lo celebraban desde el 21 al 25 de diciembre, la fiesta del dios Sol, del Hijo del Sol, de Apolos. Pero entonces, siendo que eso fue convertido, Roma y la cristiandad entera lo aceptó de la manera que Roma lo estableció. Entonces, de allí en más, empezaron a rememorar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Pero, dice el hermano Arana, ¿pero qué diferencia es eso? Hoy, cuando estamos, si ellos lo hicieran en julio o en agosto, de todas formas, si la gente lo recordara en abril, estarían la misma, porque estarían tomando en abril, estarían, ¿no es cierto?, teniendo comilonas en abril, emborrachándose, ¿no es cierto?, Santa Claus en abril, y sería de todas formas lo mismo. Porque entonces la esencia ya no sería la fecha, ya no sería el punto, la temporada, sino la esencia de eso, el espíritu de la cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué diferencia hace eso? Si ellos lo están haciendo en julio o en agosto, todavía es la santidad de la recordación de eso. Dios nos dio la esperanza que está en nosotros, vida eterna. Cuando se recuerda el Calvario y la Pascua, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada y permanentemente rememoramos eso mes tras mes en la cena del Señor, porque Él dijo, haced esto en memoria de mí. Entonces, al recordar el Calvario, ¿no es cierto?, la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Entonces, cuando el reto de Navidad aparece en la escena, es la recordación del nacimiento. Es solo la recordación, pero nosotros sabemos que recordar, rememorar, es volver atrás a puntos especiales de la palabra de Dios. Por eso dice, haced esto en memoria de mí, o acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Traed a memoria los días pasados. Entonces, cuando a nosotros nos toca un punto que tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con nosotros. Entonces el mundo entero, medio globo, el mundo occidental y cristiano, está celebrando la Navidad, está recordando el nacimiento de Cristo, y esto es algo que tiene que ver con nosotros, porque esto lo han sacado de nuestra Biblia, lo han sacado de nuestra historia, lo han sacado de todo nuestro acontecer, porque en el programa de redención para nosotros es muy importante el punto cuando el Señor vino a la tierra, porque fue cuando el Verbo se hizo carne.
Y entonces somos los únicos que podemos decir que Santa Claus no tiene nada que ver, que renos, que árboles con luces, ¿no es cierto? Que todo esto no tiene nada que ver, sino tenemos que decir el mensaje de la primera Navidad. Ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Acepta a Cristo, quisiera aceptar a Cristo como a su Salvador, que Él pueda salvarle de sus pecados. ¿Pudiera aceptar el ofrecimiento y aceptar el regalo de Dios, la vida eterna? Si lo pudiera aceptar, entonces sí será feliz Navidad. Pero si no lo puede aceptar, entonces no es feliz Navidad. Porque allí está el regalo de Dios y todavía usted no lo ha aceptado. Ha aceptado la caja de whisky, ha aceptado el cartón de cigarros, ha aceptado el juego de barajas, ¿no es cierto? Ha aceptado los regalos sustitutos del diablo para anestesiar la recordación. Pero no ha aceptado el regalo de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús. Y aún dentro de las iglesias, ¿cuántos llenan las bancas en las iglesias y no tienen vida eterna? Porque han aceptado también un sustituto, una religión, un credo, un formalismo, pero no han aceptado la vida. Y vida eterna es Cristo. Es la propia vida de Dios. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Aceptó el regalo. ¿Qué diferencia hace si todavía la santidad de la recordación de eso? Dios nos dio la esperanza que está en nosotros. Ahora bien, usted dice, en la página 6, usted dice, pero el resto de todo, mira el mundo, su Santa Claus y cómo ellos lo hacen, la razón. Si nosotros tenemos Navidad, entonces hacemos así también, somos como ellos. Hermano, dice, no señor, no somos como ellos. No, porque esto no es para nosotros una celebración pagana. Esto es una hora sagrada. Más allá si fue 25 de diciembre, fue abril o fue julio, la hora sagrada fue cuando el Verbo se hizo carne. Y quieran tirar el reto cuando lo quieran tirar, para nosotros eso fue una hora sagrada. Porque si el Verbo no se hacía carne, nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Porque no nos podía salvar un toro, un macho cabrío o un becerro. Dios mismo tuvo que venir a salvarnos. No es para nosotros una celebración pagana. Esto es una hora sagrada. Si no hubiese habido Navidad, no hubiese habido resurrección. Si no hubiese habido Navidad, no hubiese habido amor, no hubiese habido paz, no hubiese habido un futuro para el creyente si no hubiera habido Navidad. Entonces a él le gustaba predicar Navidad. Y después con sus textos de Navidad, ¿no es cierto?, lo metía profundo. Y se iba desde el mundo, los Santa Claus, los renos, la bebida y todo eso, y se iba hasta dentro de la iglesia. Y empezaba, ¿no es cierto?, la espada del Señor a recorrer el campamento, la iglesia denominacional, la iglesia formal, carnal y mundana, ¿no es cierto?, para mostrar nuevamente el verdadero regalo de Navidad. Y se viene a la última edad, la edad de la Odisea, y les muestra la Navidad para la edad que vivimos. Porque la Navidad de aquel entonces, en la primera venida del Señor, vuelve a repetirse también al tiempo de la segunda venida del Señor. No muchos saben esto, pero Él les predicó también de esto. El mensaje de Navidad es parte del mensaje de la hora, porque en el tiempo del fin se ha repetido la Navidad. No muchos saben eso. Que en la última edad se ha repetido. Las jornadas de la primera Navidad se repitieron en el tiempo del fin. Él dice que en la primera Navidad vinieron magos de Oriente, ¿no es cierto?, que vieron una estrella que apareció. Y entonces ellos conocían todas las estrellas. Conocían la constelación de Orión, la Osa Menor, la Osa Mayor, las Pléyades, conocían, ¿no es cierto?, todo el zodíaco, conocían todas las constelaciones. Pero de repente apareció una que no estaba calculada. Esta estrella no es de la Osa Menor, no es de las Pléyades, debe ser de otra constelación. No es de Orión tampoco, es del Tauro, no, es del León, no, es una estrella distinta. Parecen como que vienen tres, pero se juntan en una. Se ven como que son tres, pero es una sola. Hay aparentemente una alineación de tres estrellas, de tres en una. Entonces si las miran mal son tres, pero si las miran bien es una.
¿no es cierto? Y entonces allí estaba la estrella. Entonces ellos dijeron, bueno, en los mapas de las constelaciones no lo encontramos, en los mapas astronómicos no lo encontramos. Entonces esta estrella tiene que tener una significación espiritual. Tiene que haber una significación espiritual en la tierra con esta estrella que ha aparecido de repente, que no siempre aparece, porque tenemos registro de que en cientos y cientos de años no ha aparecido esta estrella. Y entonces empezaron a buscar en los escritos zoroástricos, en los escritos babilónicos, y no encontraron nada, pero empezaron a buscar en los sagrados escritos hebreos. Y empezaron a buscar en los escritos hebreos. Y entonces buscaron en el libro de los números, y allí un profeta árabe, Balaam, había dicho que saldría una estrella de Jacob. Y que una estrella se levantaría, ¿no es cierto? Saldrá estrella de Jacob. ¿Y qué sería esa estrella que saldría? Un rey que se levantaba en Israel. Entonces el profeta anunciaba que cuando aparecieran los cielos, la señal de la estrella, en la tierra aparecería el rey de Israel. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Te alabamos, Padre. Entonces ellos interpretaron que la señal de la estrella era que un rey aparecía en la tierra. ¿Qué rey? Un rey que se levanta en Israel. Un rey que se levanta en Israel. Entonces ellos no querían perderse eso, ¿no es cierto? Y entonces ellos estaban en el oriente, estaban en Babilonia, y tomaron sus dones, tomaron sus regalos. Uno de ellos tomó oro, otro tomó incienso y otro tomó mirra. Eran tres. El hermano Branham dice que uno representaba a la raza de Cam, el otro a la raza de Sem y el otro a la raza de Jafet. Y cada uno de ellos venía en representación de una línea, ¿no es cierto?, de la raza humana, con un don para llegar ante el rey de los judíos que ha nacido y postrarse ante sus pies y dejar sus dones en su lugar. Colocar los dones a los pies del verbo que se había hecho carne. Y el hermano Branham dijo que muchos allí en Babilonia que también tienen dones tendrían que entender eso, que tendrían que llevar sus dones hasta los pies del verbo hecho carne, y entonces los dones hallarán sus lugares. Ellos fueron, emprendieron su viaje, y la estrella le guiaba. La estrella les guió por todo el camino. Su estrella vieron en el oriente y empezaron a seguir la estrella. Con sus dones, sus camellos, empezaron a seguir la estrella. Y llegaron hasta Jerusalén, gritando y proclamando su mensaje. La palabra de Dios dice que cuando estos hombres entraron a Jerusalén, entraron gritando, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Eso muestra que ellos habían interpretado que la estrella que vieron era la señal del rey de los judíos. Y los judíos no sabían que el rey había nacido. Y fueron a los principales y a los sacerdotes y a los ministros y a los líderes para preguntarles si sabían algo, y dicen: no sabemos nada que el rey de los judíos ha nacido. El único rey que hay aquí es Herodes. Y Herodes se inquietó y consultaron: ¿dónde está el rey de los judíos? La palabra de Dios dice que debe nacer en Belén, porque el profeta Miqueas dice: tú, Belén Éfrata, de ti saldrá el Salvador, el apacentador de Israel. Y entonces ellos salieron de Jerusalén. Jerusalén nada sabía, ese centro religioso nada sabía de la encarnación del Verbo. Ellos estaban ocupados en sus tradiciones, en sus lavamientos de jarros, de vasos y en sus debates teológicos. Pero allí, en las afueras, en la pequeña Belén, el Verbo se había hecho carne. Y ya tenía como 2 años de encarnado, y ellos no lo sabían. Ellos salieron y el reino religioso nada sabía de la encarnación del Verbo. Así es hoy todavía. Y ellos salieron entonces, y cuando salieron volvieron a ver la estrella. Porque la estrella no podía brillar dentro del reino religioso, en la oscuridad de las tinieblas eclesiásticas. Ellos salieron fuera y volvieron a ver la estrella y se regocijaron.
¿Y a dónde los guió la estrella? La estrella se fue para la pequeña Belén, porque esa estrella estaba en línea con la palabra. La palabra decía: tú, Belén, pequeña para estar en la ciudad de Judá, en ti saldrá el Salvador, el guiador, el apacentador. La estrella se fue a Belén y quedó en línea en una casa, y allí terminó el ministerio de la estrella. La estrella había cumplido su ministerio. La estrella había cumplido su comisión. Los magos finalmente vieron la estrella, miraron para abajo, vieron la casa, las puertas se abrieron y vieron entonces a un niño acostado. Y entonces la estrella fue fiel. La estrella fue un gran mensajero. La estrella lo guió al Verbo hecho carne. Ellos encontraron al Verbo hecho carne. La estrella había cumplido su comisión. Y cuando ellos llegaron, no se inclinaron ante la estrella, no adoraron a la estrella. Dice que se postraron ante el niño. Los católicos dicen: allí estaba el niño y su madre. Y entonces, ¿no es cierto? Pero la Biblia es clara: ellos se postraron ante el niño. Nunca se postraron ante la madre. Algunos pueden decir: bueno, y tampoco se postraron ante la estrella. Ellos se postraron ante el niño. Ese niño que nacía era el Verbo hecho carne. Ese era el niño Dios. Y dejaron sus dones a sus pies. Uno dejó oro, otro dejó incienso y otro dejó mirra. 3 regalos para el Hijo de Dios. ¿Quién era el Verbo de Dios? El regalo de Dios. Estaba la vida en carne y la carne envuelta en pañales. Era absolutamente vida eterna. Ese era el regalo de Dios para el hombre. Era la estrella de Jacob, era el rey de Israel, pero era el Salvador. Los dones encontrando sus lugares. Oro para él, porque oro es divinidad. Ese rey, ese niño sería Dios. Era Dios, oro para un rey. Incienso para su servicio. Iba a ser un siervo, una vida de servicio. Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Incienso, servicio, el servicio sacerdotal. La divinidad, el servicio. Y mirra, sufrimiento, amargura y muerte. Entonces era Dios puesto en servicio, haciéndose siervo hasta sufrir muerte y muerte de cruz. Dones apropiados fueron. Dones que hallaron su lugar. Entonces, eso fue la primera Navidad. Y todavía sigue vigente. Porque Dios todavía tiene esas cosas. Porque en esta edad Él prometió nuevamente, ¿no es cierto?, que Él iba a restaurar al tiempo del fin todas las cosas. Que iba a traer la palabra de justificación, la iba a llevar a santificación. De Lutero la llevó a Wesley. De santificación se iba a ir hacia la restauración de los dones. Y de Wesley se iba a ir a Pentecostés. Pero al término de la edad pentecostal iba a estar de nuevo en la tierra el ministerio del Hijo del Hombre. La palabra iba a estar en carne nuevamente. Entonces se iba a requerir la misma operación. Dios tenía que mandar una estrella nuevamente a la tierra, para que hombres sabios, para que hombres que buscan en las cosas celestiales puedan encontrar al Verbo hecho carne. Pero se encontraban que los hombres sabios estaban en Babilonia, y entonces Él mandó la estrella a Babilonia, y entonces apareció en las constelaciones babilónicas. En medio de todas las constelaciones denominacionales apareció una estrella especial en Babilonia diciendo: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. ¿Pero dónde salió esa estrella? Conocemos a los bautistas, esas constelaciones, conocemos a los metodistas, a los pentecostales, unitarios y trinitarios, estudiamos todo el panorama celestial y religioso, todas las estrellas del firmamento, pero ¿de dónde salió esa estrella? No están nuestros planos denominacionales ni eclesiásticos, nunca nos han hablado de eso.
pero debe estar en la palabra de Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Y entonces Malaquías 4:5 decía: he aquí yo les envío antes del día grande y terrible una estrella. Gloria al Señor, gloria al Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué estrella más rara esta? Todas nos hablan de que son tres, que son las tres Marías, que son las tres cabritas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero con esta estrella se alinean en una. Con esta estrella nunca podemos ver tres, siempre vemos una. Están perfectamente alineadas. Padre, Hijo y Espíritu Santo se forman en una sola estrella. ¡Qué estrella rara! Y entonces estaba prometido en el libro de Apocalipsis que en su mano él tenía 7 estrellas. Y que él mandaba cada una de estas estrellas en cada tiempo. En los cielos espirituales, en cada edad. ¿No es cierto? Él tenía 7 estrellas en su diestra. Y aquellos entonces que vieron la estrella salieron de Babilonia, llevando sus dones. Multitud de gente en Babilonia en esta última edad ha visto esta estrella. Y ha tomado sus dones y ha salido. Cruzado vados, cruzado desiertos, peligros y todo. Saliendo de Babilonia con sus dones. ¿A dónde nos dirige esta estrella? Un verdadero mensajero de Dios siempre nos dirigirá a la palabra. El ministerio de la estrella fue guiarlos hasta el Verbo hecho carne. Entonces esta estrella prometida por Dios, Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:7, nos torna a la fe de nuestros padres. Nos torna de regreso a la palabra. Vuelvan a la Biblia, vuelvan a la palabra. Amén. Siguiendo una estrella. Están siguiendo un hombre, están siguiendo una estrella. No cualquier estrella, una estrella de Dios. ¿A dónde nos guió? A la pequeña Belén. Y aquí estamos. Los dones de Dios siempre hallan sus lugares. Cuando aparecieron en los campos de Belén los ángeles, un ángel apareció a humildes pastores y les trajo la noticia de la Navidad. Y él dijo: ¿por qué tuvieron que ser pastores? ¿Por qué el ángel no fue a las sinagogas? ¿Por qué no le anunció a los sumos sacerdotes? ¿Por qué no le anunció a los fariseos? ¿Por qué no fue a Jerusalén, al centro religioso? ¿Por qué fue a humildes pastores? ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Ellos recibieron el mensaje. Ellos recibieron el mensaje del Cordero. El mensaje de la primer venida. Era un mensaje en simplicidad. El niño nacería en pañales. Sería Dios en simplicidad. Los teólogos no hubieran recibido eso. Dios sabía eso. Fue a humildes pastores. Los pastores estaban familiarizados con ovejas. Y ellos eran los que podían recibir el Verbo hecho carne, naciendo como una oveja. En un marco, en un establo, con olor a oveja y entre animales. Ellos los pastores, estuvieron cómodos en ese marco. Estuvieron cómodos en esa atmósfera. Entonces la palabra hecha carne estaba en su ambiente y en su escenario. Ellos no tuvieron que personificar, ir a palacio o estudiar en seminario para recibir el Verbo hecho carne. En su marco y geografía ellos recibieron el Verbo hecho carne. Lo recibieron como venía, en piel humana, envuelto en pañales y como un cordero. Fue la primera Navidad y se recuerda y se cantan villancicos. Y el mundo lo desdibuja todavía. Y la iglesia denominacional mirando atrás, ¿no es cierto?, como alguna historia navideña nada más, muy en el pasado. Pero para nosotros, en la hora que vivimos, en el ciclo de la segunda venida del Señor, la Navidad está presente todavía porque se ha vuelto a repetir la historia. Porque Dios ha enviado su ángel a los campos de Belén nuevamente. Amén. Dios todavía manda ángeles. Y Dios mandó su ángel para dar su mensaje y aparecer. ¿Puede ser? Y la Biblia decía: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, los misterios de Dios serán consumados. ¿Y quiénes escucharían el mensaje del ángel? Humildes pastores. ¿Amén? Entonces vuelve a repetirse la Navidad. El mensaje del séptimo ángel, ¿dónde iba a aparecer? En el Vaticano, en las grandes centrales, en los grandes grupos eclesiásticos. No, en humildes pastores. Para decirles que el Mesías ya está en la tierra.
¿Cómo? El Mesías, sí, la segunda venida del Señor ya está en la tierra. La voz de aclamación ya está en la tierra. Navidad, estamos viviendo en Navidad. Si nuestro mensaje es un mensaje de Navidad. El ángel dijo, el Mesías ya está en la tierra, ya está encarnado, ya está envuelto en pañales, búsquenlo. El mensaje hoy en la proyección y en el ciclo de la venida del Señor es que no es que Cristo vendrá, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de aclamación, descendiendo del cielo, bajando a la tierra con voz de aclamación. El Mesías ya está en la tierra. Primero de Tesalonicenses, Apocalipsis 10, dice eso, que el Mesías está en la tierra, con voz de aclamación. Amén. Y el ángel apareció a María para anunciarle el nacimiento. Entonces la historia de la aparición, de la visitación del ángel a María, de que el Espíritu Santo le haría sombra y el santo ser que nacería sería llamado el Hijo de Dios. Y entonces la visita del ángel a la Virgen fue en la primera Navidad. ¿Y qué decimos? La Navidad está tan desconectada de nosotros. No está desconectada de nosotros, es nuestro mensaje. Porque en el tiempo del fin, no fue en el tiempo de Lutero donde el ángel iba a venir a visitar a la Virgen. No fue en el tiempo de Wesley, no fue en el tiempo de los pentecostales, sino en el tiempo del fin, cuando el ángel iba a venir a visitar a la Virgen. Amén. E iba a hablar la palabra sobre ella. María hizo lo que Eva no hizo. Hágase conmigo, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. El ángel habló la palabra sobre ella. He aquí concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Manuel. Eran las palabras de Isaías que ahora hablaba el ángel por inspiración. Y entonces, una vez que el ángel habló la palabra sobre ella, entonces vino el Espíritu Santo, hizo sombra sobre ella y se engendró dentro de ella por la palabra del ángel. El mensaje del ángel se encarnó en ella. El verbo se hace carne. Estaba hablado que la mujer vestida de sol iba a estar encinta en los dolores del alumbramiento y produciría el hijo varón que sería arrebatado para Dios y su reino. Estaba hablado que en el tiempo del fin habría una virgen, no una gran ramera, no una hija ramera, sino una virgen que recibiría el mensaje de un ángel y que quedaría encinta de la palabra. Eso es Navidad. Más Navidad que eso no podemos encontrar. El ángel apareció a la Virgen, el ángel a los pastores. ¡Gloria al Señor! A la gente del mundo que han podido recibir a Cristo como Salvador personal en su obra de la primer venida, cubriendo estos 2000 años como el regalo de Dios de vida eterna para salvar al hombre, aquel que le ha encontrado como Salvador se le puede decir feliz Navidad. Pero hablando dentro del reino religioso, a aquellos ahora que están en el tiempo del fin, en el escenario de la segunda venida del Señor, si pudieron ver la estrella en el oriente, si pudieron ver la estrella en Babilonia y salieron de Babilonia y llegaron hasta el verbo hecho carne, ¡feliz Navidad! Si pudieron escuchar el mensaje del ángel a los pastores, ¡feliz Navidad! Si pudieron escuchar el mensaje del ángel a la Virgen y la Virgen quedar embarazada de la palabra, ¡feliz Navidad! Nuestro mensaje del tiempo del fin está muy conectado con la Navidad. Amén. A usted dice bien el resto del mundo, ellos solo. Sí. Oscuridad, cielos nublados, pero solo para demostrar que habría luz en tiempo de oscuridad. Las luces de la noche lo prueban, que habría luz en la oscuridad. ¿Cuándo la luz brilla mejor? En la oscuridad. ¿Cuándo nuestro mensaje de Navidad va a cobrar brillo? Y más oscuridad haya, más brillará nuestro mensaje de Navidad. Porque no es una historia navideña, con trineos y conejos, ¿no es cierto? Y luces místicas, ¿no es cierto? Sino que estamos viviendo esas cosas que vivieron en el pasado. Su estrella hemos visto y venimos a adorarle.
ahora mismo en la oscuridad, cuando cada cristiano debe dar un testimonio de esperanza que está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora es el tiempo de oscuridad cuando cada cristiano debería dar un testimonio de esperanza que está en Él, de Jesucristo, el Hijo de Dios. No algún Santa Claus que nació allá atrás, ustedes saben, o alguna clase de árbol encendido, habiendo ido al bosque una noche, alguna historia ficticia que no tiene fundamento, pero sí en la promesa de la palabra de la venida del Mesías. Esta época de Navidad para nosotros, 2000 años atrás, el testimonio de esperanza es que esta esperanza está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora vigile los regalos. El gran regalo de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Los magos de Oriente trajeron sus regalos. Vigile los regalos, el regalo de Dios. Encontramos que los magos trajeron sus regalos y hoy encontramos la gente cambiando regalos, las cajas de whisky, los cartones de cigarrillos, las barajas. Todo el mundo tiene que conseguir un regalo y tratan de imaginarse qué le van a regalar al próximo compañero, algo mejor en comparación. Y si no es así, el año nuevo se sienten que tienen que recompensar. Si ellos recibieron un regalo, tienen que recompensar al que le regaló. Y cada uno averiguando, inquietándose y caminando por los centros comerciales, se ha convertido en un día comercial. Y cómo salen a comprar, y mucho de esto y aquello, con sus bolsas y demás, cargando y gastando ese día lo que no tienen. Y tirándole un día, ¿no es cierto?, el esfuerzo de todo un mes. Cuando todos están errados, porque Navidad es otra cosa. Navidad, eso no es Navidad. Amén. El regalo de Navidad. Leí una historia, dice, cuando termina, dice, leí una historia. Llegó a mi mente no hace mucho rato, dice. Había sucedió aquí en Nueva York, dice, y fue una víspera de Navidad. Había una familia pobre y baja. El papá tenía tuberculosis. Dice, su esposa también tenía tuberculosis y ellos estaban necesitados, no tenía educación y la gente, bueno, no los querían, era una familia muy pobre. Él solo era un rechazado y era un errante, dice. Ustedes saben, solo va y tomaba algo y lo vendían y conseguía lo que podía y un poquito y trataban de vivir de eso. Dice, conseguía algunos alfileres o agujas y demás y lo vendían y lo que podían conseguir. Dice, quizás compraban 1 centavo el paquete y lo venden por 5 centavos, hacen 4 centavos. Quizás usted dice, bueno, pero eso es un gran sueldo, ¿no? Pero solo piense que él ha vendido todo lo que él ha vendido en un día, quizás 30 centavos en el día y él tenía una familia. Entonces dice, y la esposita estando debilitada, ella murió. Y estaba llegando el tiempo de Navidad. Y la pequeña niña, ella había desarrollado por mala nutrición, no teniendo alimento correcto y todas las cosas, se volvió tuberculosa también. Y la niña era una pequeña muchacha, cerca de 8, 9 o 10 años. Y ella nunca había tenido una muñeca para Navidad. Y eso era lo que ella quería de regalo, una muñeca. Y el padre, incapacitado de darle atención médica y así sucesivamente, y viendo que la niña se estaba yendo rápido, él trató lo mejor para conseguir suficiente dinero para traerle una muñeca en Navidad. Si acaso solo pudiera conseguirle bastante para comprarle una pequeña muñeca. Y entonces la época de Navidad estaba por llegar, pero se puso el tiempo malo, allí nieva. La pequeña niña desarrolló alguna clase de pulmonía y vaya, tan solo unas pocas semanas para Navidad. El padre, por supuesto, desconsolado, fue a su pequeña alcancía, sacó el dinero, pensó en la niña. Y él quería una muñeca como todas las niñas, dice, una muñequita, nunca había tenido una. Y papi había ahorrado todo lo que pudo para conseguir la muñequita, pero entonces ella murió. Entonces el padre tuvo como un decaimiento mental. Su esposa había sido tomada, su niñita, dice, y su mente había como que llegó al lugar en que él, ¿no es cierto?, deliraba. Aunque él había ido a la cama cada noche, le hablaba él a la pequeña niña, aunque ella ya estaba muerta, ya estaba enterrada. Él le hablaba a la pequeña niña, aunque ella ya estaba enterrada. Pero él pensó que estaba hablando con ella y seguía diciéndole, ahora querida, papi no tardará.
y te va a conseguir, dice, esta muñeca para Navidad. Dice, y papi te prometió la muñeca, yo voy a conseguirla. Él está hablando de regalos. Finalmente la Navidad llegó. Por supuesto, ustedes saben cómo es eso. Los ricos tenían sus grandes fiestas y velas encendidas, y grandes misas en las iglesias hablando de Jesús y así sucesivamente, y yendo a través de toda la rutina de misa y cantando villancicos y todo. Poco fue lo que supieron de lo que estaba detrás del callejón, detrás de todo eso. Esa pequeñita muchacha allá atrás, dice, había muerto, pero el padre quería que la niña tuviera aquella muñeca de todas maneras, porque ella había suplicado tanto por esa muñeca. Un regalo. Entonces él salió y compró una muñeca de trapo. Los regalos siempre hallan sus lugares. Entonces él salió y compró esa muñeca de trapo. Una muñeca muy pequeñita, pequeñita cosa, probablemente cerca de 30 centavos. Alguna cosa así nomás que compró por el lado de la calle, una noche muy fría, las ventiscas, viento, nieve cayendo fuerte, Nueva York, la misma costa. Las calles llenándose, y la gente en sus grandes limusinas, fiestas de bebidas, bebiendo de más la celebración del nacimiento de Cristo y estas cosas que estamos hablando esta noche. Todo solo sumergiendo sus viejas penas y cosas, la manera de hacerlo, todos ellos. Dice, y el hombrecito divagaba por las calles. Él conoció en su corazón él sabía en su corazón que la niña ya había partido, que estaba enterrada, él sabía eso. Pero de todas maneras, él fue y compró la muñeca y pensó, solo comenzaré a caminar y la encontraré a ella en un lugar. En algún lugar la encontraré. Y con su muñeca empezó a caminar bajo la nieve. Ella estará allí por la carretera o en algún lugar la encontraré. Comenzó a caminar. Él mismo dice, no podía hacerse el tonto. Él sabía eso. Él sabía que ella estaba enterrada. Él sabía que estaba muerta y enterrada. Que ella no estaba en la pequeña choza, que ella no estaba en su cama sucia, llena de trapos. Ella estaba enterrada. Él lo sabía. Pero él la encontraría. Él llevaba su regalo apretado en el pecho. Ahí iba con su regalo y él quería que su regalo encontrara su lugar. Él no podía llevarlo a la choza ni a la cama. Él tenía que dejarlo en las manos de la niña. El regalo tenía que encontrar su lugar. Entonces, yendo por el callejón, dice, con su pequeña muñeca sucia aguantándola en su abrigo sobre su corazón, pensando en su pequeña niña, finalmente un policía logró verlo. El policía tenía unos cuantos tragos, corrió hacia la callejuela, agarró al viejo hombre y se lo echó encima. Y le dijo, ¿qué estás haciendo rondando por aquí? Estoy tomando esta pequeña muñeca, señor, para mi niña. Bien, ¿dónde vive usted? Él le dijo dónde vivía. Y dice, usted se está saliendo del lugar, eso es para el otro lado, usted está borracho, regrese por otro camino. Le dijo, señor, yo no estoy borracho, le prometí a mi niñita que iba a conseguir un regalo para Navidad. Y dijo, un regalo apropiado para una niña es una muñequita. Él dijo, déjeme verla. Le enseñó la pequeña muñeca de trapo, de apariencia sucia, la estaba sosteniendo cerca de su pecho. Entonces el policía medio borracho, él mismo lo empujó y lo precipitó al suelo. El hombre viejo se fue callejón hacia abajo, herido, y seguía caminando por los callejones hacia abajo y la nieve cayendo ligero. Muy bien, las fiestas de medianoche finalizaron. La mañana siguiente la nieve se levantó, el sol salió. Toda la gente en sus pomposas fiestas regresaban con bolsas de hielo en sus cabezas después de haber bebido tanto y celebración del nacimiento de Cristo. Roncos algunos de ellos del ajetreo, del bullicio, pero allí cuando el sol salió, vieron en el callejón, encontraron un hombre muerto, un hombre viejo, y cuando lo vieron, dice, tenía la pequeña muñeca sobre su corazón. Supongo que él tomó su regalo para ella. Y él finalmente encontró a la niña en una tierra que no era aquí. Él finalmente trajo el regalo apropiado. Oh Dios, sé misericordioso con nosotros, dice. Pero le costó su muerte. No había otra forma tampoco, ¿no es cierto?, en que él pudiera llevarle, porque ella estaba muerta y estaba enterrada.
No había forma en que el padre pudiera hacer llegar ese don apropiado hasta su niña. Él solo caminó, no la encontró aquí, dice, pero la encontró en una tierra más allá. Y entonces llegó no con la muñeca de trapo a la tierra más allá del río, sino que llegó con la sustancia del regalo. Él quería entonces colocar el don apropiado en las manos de su niña. Él quería en sí encontrarse con su niña. Entonces, dice, yo me supongo también que la única forma que él pudiera hacerlo, la muñeca quizás no significó tanto, tenía cara sucia y todo eso, pero ¿qué importa? Él cumplió su promesa, lo que había hecho. No importa lo que la gente pensó de aquello, sus manos sucias en la pequeña muñeca sucia, pero él cumplió a la promesa que hizo a su pequeña hija. Y el don encontró su lugar. A veces ellos miran sobre el Evangelio mientras cantan, mientras están tocando, van a la iglesia, pero ellos no lo quisieron cuando Dios envió su regalo. Cuando Dios envió su gran regalo y a su hijo, ellos no lo quisieron. Lo envió, pero él cumplió su promesa de que daría a su hijo. Entonces, ¿cuál era el regalo de Dios? El regalo de Dios era vida eterna. Él venía con ese regalo, dice. ¿No es cierto? Lo envió, cumplió su promesa. ¿Y saben ustedes lo que es? Ellos también lo dejaron morir. También, como un vagabundo en las calles, fue despreciado, fue desechado por los hombres, fue insultado, rasgado, ¿no es cierto? No lo estimaron, eso es exactamente correcto. Lo dejaron morir como un vagabundo en la calle. Y ellos hoy todavía lo tratan como un vagabundo en la calle. Háblele de Jesús, ellos no quieren saber nada. Ellos pegan un empujón calle abajo, ellos no quieren saber nada. Pero allí, en el pecho del Cristo, está el regalo de Dios. Está el regalo de Dios para una niña. Está el regalo de Dios que es vida eterna. No importa, ellos lo rechazan, pero Él cumplió lo que estaba supuesto a hacer. Él fue el regalo que Dios prometió al mundo. Esta noche, déjenme tomarlo entonces como mi Salvador dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Entonces Cristo trajo la vida eterna. Él la tenía apretada en su pecho. Y entonces no había otra forma de que Él pudiera darnos vida. Él tenía que morir. Él tenía que llegar al callejón del Calvario. Él tenía que morir. Entonces fue aquel día en el Calvario, ¿no es cierto? Y entonces se abrió la vida eterna y salió hacia nosotros. No habíamos nacido muchos de nosotros. Hace casi 2000 años atrás. Él no nos podía dar literalmente en nuestras manos la vida eterna. Pero Él murió allá por nosotros. Pasaron todas las edades. Y aquí, de este lado, 7 edades más acá, nosotros recibimos la vida eterna. Por la gracia del Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Padre. La vida estaba en Él. Entonces Él tuvo que morir para impartir la vida, para que pudiera llegar a nuestras manos, para que su espíritu de vida pudiera venir y salvar hasta aún al más vil pecador en las 7 edades de la iglesia, en los 5 continentes, a todas las naciones. Entonces, Él fue el regalo que Dios le prometió al mundo. No importa, había una pequeña niña moribunda y harapienta que tenía que recibir el regalo. La iglesia del Señor Jesucristo, harapienta y moribunda, tenía que recibir el regalo. Tenía que recibir el regalo. Y entonces, al dar su vida, pudimos recibir el don apropiado. Esta noche, déjenme tomarlo como mi Salvador, dentro de mi corazón. Déjenme caminar en la faz de mi muerte, o lo que sea. Prometí yo también mi vida a Él, y la voy a tomar para Él. Hablo de regalos apropiados, porque eso fue apropiado para una pequeña niña. Y un regalo apropiado era una muñeca. Pero el regalo apropiado de Dios, el que el Creador pudo darle a su creación, el regalo apropiado mejor que el Creador pudo darle a su creación, sería un Salvador para salvarnos de la condición en que estábamos. Me pregunto esta noche, mientras nos acercamos a la Navidad, y supongo que será el último mensaje que oiremos de Navidad,
Me pregunto si esta noche, si hemos aceptado el regalo que Dios nos prometió. Vida eterna creyendo en Cristo y recibiendo el Espíritu Santo. Vida eterna creyendo en Cristo y recibiendo el Espíritu Santo. Si usted no lo ha recibido, ¿aceptaría, dice, el real y verdadero regalo de Navidad de Dios? El regalo de Dios para el mundo es Jesucristo. ¿Recibiría usted el regalo esta noche? Entonces, Señor, no importa lo que alguien más pueda decir, lo voy a hacer porque quiero tu regalo. Tu regalo es vida, en Cristo es la palabra. Hallamos entonces que esta noche, en la pequeña historia del errante, realmente Jesucristo, aquel errante en la calle, o si decimos nosotros, serviremos a Él. Él tuvo que morir para darnos este regalo, no una muñeca, pero vida. Él tuvo que morir para darnos este regalo, no una muñeca, pero vida. Él tuvo que morir para hacerlo, para poder llegar a usted. Tuvo que morir para conseguir el regalo de Dios para usted. Porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros habíamos pecado, pero Él murió por nosotros para que a cambio, en lugar de darnos muerte, pudiera darnos vida en Cristo. Cristo tuvo que morir para conseguirnos para Dios. Queremos aceptarlo en esta noche, con nuestras cabezas inclinadas. Queremos aceptar tu regalo, Señor, en esta época de Navidad. Quiero aceptar el regalo de vida eterna a través de Cristo. Y yo verdaderamente, Señor, acepto el regalo de Cristo para mí. Y al aceptarlo, trataré también de ganar otros para Él. Al haber recibido este regalo de vida, trataré también de ganar otros para Él. Señor, ve con cada uno. Nos ponemos de pie. Los regalos de Dios siempre encuentran su lugar. Permitan que el gran regalo de Navidad, el primero y el único y el original y único que es Jesucristo, esté de nuevo en su corazón en esta noche. Ese es mi deseo en Navidad y yo oro para que Dios nos dé su deseo. Permitan que el gran regalo de Navidad, el primero y el único y el original, el único que es Jesucristo, esté de nuevo en su corazón en esta noche. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí. Y si alguien quisiera venir a orar y dar gracias al Señor, y muchos regalos hemos recibido del Señor este año, muchos regalos hemos recibido la vida eterna, y a la vez de eso hemos recibido el mensaje de la hora, un gran regalo que ha encontrado su lugar, nos ha colmado de bendiciones, y estamos más que agradecidos al Señor por el gran regalo en Cristo. Este es mi deseo en Navidad y yo oro para que Dios nos dé su deseo. El pesebre de mi ser, permítela vivir dentro de mí. Mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí. Mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí. Mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela
pesebre de mi ser. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí. Mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí. Mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Haz tu palabra nacer. Te damos gracias, Padre, por el gran regalo de Navidad, porque no fue una muñeca, sino que fue vida. Damos gracias, Padre, porque si aún la historia de aquel errante que tenía la carga en su corazón por llevar el don apropiado para su hija, Padre Celestial, no importaba la muerte no importaba. Él sabía que la encontraría, él sabía que llevaría la esencia del regalo y la colocaría en sus brazos. La muerte no lo podía separar, porque cuando hay dos abismos, ni la muerte puede separar. Nosotros sabemos que nada, ni aun la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Sabemos, Padre Celestial, que nadie podrá robarnos ni arrebatarnos el gran regalo de Dios. Nadie podrá despojarnos del gran regalo de Dios. Porque aquel príncipe de la gloria se hizo errante para venir a salvarnos. Porque dio su vida en el callejón del Calvario para que el don encuentre su lugar. Para que la vida eterna encuentre su lugar, encuentre cabida en nosotros. Estamos agradecidos porque éramos como esa pequeña niña moribunda, muertos en nuestros delitos y pecados, tuberculosos y debilitados por el pecado. En este mundo la muerte nos había alcanzado, las tinieblas, el pecado nos habían matado. Pero en otra tierra más allá, en otra dimensión, en la mente de Dios, allí estaba preparado la vida. La vida tenía que llegar a nosotros y Él vino a salvarnos. Él vino a traernos el regalo de Dios. Estamos agradecidos por el regalo. Estamos agradecidos por el regalo de la primera Navidad, por el mensaje del ángel. Ha nacido el Salvador. Estamos agradecidos porque en esta hora también, en el tiempo del fin, la historia vuelve a repetirse. Y volvemos a experimentar Navidades. Volvemos a ver la estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Pudimos ver su estrella y venimos a adorarlo. En medio de una confusión babilónica, de un cielo estrellado babilónico y confuso, pudimos ver claramente tu estrella que nos condujo a la palabra, al verbo hecho carne. Agradecidos por la visitación del ángel a humildes pastores, no a teólogos, no a las grandes centrales, sino a humildes pastores. El ángel apareciendo, el Mesías está en la tierra, la segunda venida ya está aquí en la tierra. Agradecidos por la visitación a María, agradecidos por la palabra hablada, por el Espíritu Santo haciendo sombra para producir, para engendrar este verbo. Oh Padre, Navidades que se repiten, Navidades que se repiten, son dones apropiados, son regalos apropiados, tenían que encontrar sus lugares. Había oro, había colirio, había vestidos, había regalos apropiados en esta edad. Por tu gracia esos regalos llegaron a nosotros.
Te alabamos, Padre, te alabamos por tu amor y misericordia, porque los dones de Dios siempre hallan sus lugares, porque los regalos de Dios Él nunca los va a tirar, nunca tirará sus regalos, encontrarán sus lugares. La paga del pecado era muerte, pero el regalo de Dios era vida eterna en Cristo. Agradecemos el gran regalo que estaba en carne, que estaba envuelto en pañales en el establo. Y hoy todavía el mismo Cristo, el mismo Verbo, sigue siendo el mismo Verbo todavía, con la misma vida todavía, dispuestos nosotros para que nazca en el pesebre de nuestro ser. Haz tu palabra nacer en el pesebre de nuestro ser y permítela vivir dentro de nosotros. A pesar del mal olor, a pesar de los animales, a pesar de las bestias que hay en el establo, a pesar de todo lo que es un establo y todo lo que tiene, permítela, Padre, nacer, permítela vivir en el pesebre de nuestro ser. No en el mesón, no en nuestra cabeza, no la palabra en nuestra cabeza, ni en nuestras emociones, sino en el pesebre de nuestro corazón. No hay lugar para la palabra en otro lugar, sino en el corazón del hombre, en el pesebre. Aunque esté sucio con estiércol de animales, aunque le falte una limpieza, el Verbo todavía puede nacer en el pesebre de nuestro ser. Haz tu palabra nacer en el pesebre de nuestro ser. Es el regalo para nosotros de Navidad. Es el gran regalo de Navidad. Para nosotros es una feliz Navidad. Sin sombra de duda, es una feliz Navidad. Por el Verbo hecho carne, por el Cristo Salvador, por la pequeña Belén, por el pesebre, por la estrella de Oriente, por los camellos, por la alineación planetaria, por las 3 estrellas que se alinearon, por Cam, Sem y Jafet, por el ángel y los pastores, por todas las cosas. Es una feliz Navidad. Seguramente es una feliz Navidad. Estamos agradecidos por la Virgen que recibió la palabra, por todas las cosas que tuvieron que ver con la primera Navidad y con la última Navidad. Sí, recibimos también el mensaje de la estrella. Recibimos el mensaje de la estrella. Sí, Señor, te alabamos, Padre. Te alabamos por tu amor y por tu misericordia. Recibimos en nuestras manos el mensaje de la estrella que quería desearnos unas felices Navidades. Aceptamos el deseo del mensajero de que tuviéramos unas felices Navidades. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. De ese vaso y moldéalo, Señor, permítela nacer en el pesebre de mi ser. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí. Por adentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro
palabra nacer. En el pesebre de mi ser, permítela vivir dentro de mí. Por adentro de ese vaso y moléalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Haz tu palabra nacer. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí. Por adentro de este vaso y moléalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Dios le bendiga. Y pensé que podía llegar y desearles a todos ustedes unas felices Navidades. Era el deseo y expresarlo y desearles a todos ustedes, dijo, unas felices Navidades. Recibimos entonces la expresión del mensajero y aceptamos, porque era el deseo de que nosotros tuviéramos unas felices Navidades, alineadas como esas estrellas con la palabra de Dios, cuando en lugar de ser tres son una. Cuando miran las denominaciones todavía miran y miran tres estrellas, pero cuando las estrellas están alineadas se ve solamente una. Cuando el pueblo está en la palabra, entonces alineado con la palabra, con escritura, entonces ya no es una historia, ya es una vida. Y la Navidad es parte de nosotros. La Virgen, el ángel, los magos, los pastores, la estrella es parte de nosotros, porque hemos vivido esas cosas, hemos experimentado esas cosas, no hace 2000 años, sino ahora, en nuestra edad que vivimos los estamos experimentando. Viniste a salvarme, oh Señor, tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad, de que merecía la muerte, de que era el salario que me tocaba y me correspondía, pero viniste a salvarme, viniste a darme el regalo. Oh Señor, tú me conoces bien, 3:25. Y mientras lo cantamos, dígale a su hermano, al de atrás, al del costado, al de adelante, feliz Navidad. Dígale así, dígaselo. Si lo cree, no le tiemble el pulso, no le tiemble la voz y entre dientes ahí medio feliz Navidad, sino feliz Navidad. Malaquías 4 dijo feliz Navidad. Gracias al Señor. Oh Señor, tú me conoces bien. Tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú.
me das tu amistad, tu gran amor que no tiene final, me das tu paz, demostrándome tu amor, viniendo aquí a salvarme. Señor, te doy todo mi ser, mi corazón, solo es para ti. Señor, Señor, quiero agradecerte que hayas venido a salvarme, oh, a salvarme, viniste a salvarme, viniste a salvarme, Cristo, oh, viniste a salvarme, oh Dios, a mí. Señor, sé que me das tu amistad. Señor, sé que me das tu amistad, tu gran amor que no tiene final, me das tu paz, demostrándome tu amor, viniendo aquí a salvarme. Señor, te doy todo mi ser, mi corazón, solo es para ti. Señor, Señor, quiero agradecerte que hayas venido a salvarme, oh, a salvarme, viniste a salvarme, viniste a salvarme, Cristo, oh, viniste a salvarme, oh Dios, a mí. Oh Señor, tú me conoces bien. Nuestro hermano Juan, nuestra hermana Olga pueden pasar. Tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia viniendo a salvarme. Viniste a salvarme, viniste a salvarme, Cristo, oh, viniste a salvarme, oh Dios, a mí. Gracias al Señor. Vamos a orar al Señor por nuestro hermano Juan, por nuestra hermana Olga. Ellos hace 3 años contrajeron enlace en la Navidad también de hace 3 años atrás, en este lugar. Y los dones de Dios siempre hallan sus lugares. La Biblia habla que el gran don, el gran regalo de Dios es la vida eterna en Cristo. Y muchos regalos más Dios dio al hombre.
Luego de la salvación, si Dios hubiera podido darle algo mejor al hombre, se lo hubiera dado, pero le dio una esposa. Y luego, dice, otros dones que Él da, regalo de Dios, son los hijos y herencia de Jehová. Cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, han pasado 3 años y ellos quieren que este don también encuentre su lugar. Que puedan ellos tener, pueda venir el primer don de Dios, el primer niño. Entonces nosotros, después de estos 3 años que han pasado, ellos quieren tener el niño, que están esperando ellos, y solamente Él es el autor de la vida. Todo lo que tiene que ver con la vida, tiene que ver con Cristo, porque es el autor, dador de la vida. Si Él les envía el niño, ellos tienen el niño, y es un don de Dios. Los dones de Dios siempre hallan sus lugares, entonces solo vamos a pedirle al Señor una bendición para ellos en este 3er año, y que puedan los niños venir. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre celestial, Padre Dios, amor de Dios, nosotros te damos gracias, tu bendición, que hace también 3 años atrás, hermano Juan, hermana Olga, Señor, en este altar, para presentarse y para hacer votos delante de Dios, de vivir juntos por el resto de los días. Luego de la situación, lo mejor que podías haberle dado a ellos es entonces la posibilidad de formar una pareja y poder edificar. Ellos ahora piden luego de 3 años a poner una nueva de poder con Dios a pedir que tú puedas fructificar. Y entendiendo que los hijos son también regalos, sobre todo que Dios ha dado al hombre, la herencia del Señor, y entonces acaba el fruto del Espíritu. Llegando a la edad de muchos, pedimos esta bendición con la necesidad sobre ellos, que tú puedas actuar en que este año que se inicie con tu bendición y con tu gracia, ellos puedan también recibir estos regalos. Nosotros pedimos que puedas estudiar para la gloria de Dios. El Cristo que siempre encuentra su lugar. Dando gracias a nosotros pedimos una bendición para ellos y esta hora en el nombre de Dios. De nuestro Señor Jesucristo. También la hermana María, una anciana de Enrique Delfino, la mamá de la hermana Yolanda, está con cáncer muy tremendo, más de 15 centímetros tiene el tumor adentro, en el interior, en todo el aparato interior. Los médicos nos explican cómo eso no la mata ni le resulta en dolor. Ella se está manteniendo y ella pasó la Navidad en el hospital con su tumor ahí, que nosotros sabemos es un diablo poderoso. El cáncer es un diablo poderoso, ¿no es cierto? Y ella manteniéndose, confiando en el Señor, que ella va a vivir hasta que Dios diga, y que Dios tiene poder para quitar el tumor. Aún el que tenía meda en su costado era el tamaño de un limón y desapareció antes que el médico la toque. El Dios todavía es Dios y Él pudiera hacerlo. La anciana es anciana, ya tiene 73 años, pero de todas formas, aunque haya llegado su hora de partir, si es que su hora hubiera llegado, nosotros vamos a pedir para que ese demonio no siga avanzando, ni siga atormentando. Sabemos que un cáncer es un demonio, un buitre que come carne, ¿no es cierto? Y entonces aún la simiente de Abraham, cual Abraham puede espantar todavía aves del sacrificio para que no coman carne humana. Y aunque esos espíritus adormecen y meten, ¿no es cierto?, cansancio, porque vuelven otra vez, Abraham cansado, dice, las ahuyentaba. Así que nosotros vamos a pedir, en esta noche de Navidad, nosotros pedimos también un don apropiado, pedimos un regalo. La sanidad divina es un don de Dios. La sanidad divina es un don de Dios también, que encuentra su lugar. El don de la salvación, el don de la vida eterna encuentra su lugar en el pecador perdido que abre su corazón. Y la sanidad divina es un don que encuentra su lugar en el cuerpo enfermo.
entonces aún la sombra negra de cáncer tiene que retroceder si el regalo de Dios aparece. Vamos a pedirle al Señor por la anciana, por nuestra hermana María, para que el Señor pueda darle el regalo de la sanidad, que ese cáncer pueda salir de ella y le deje. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, en esta hora, Padre, las cosas y pidiendo también una bendición para el regreso y pidiendo que puedas bendecir este paño y ungirlo, nosotros, Padre Celestial, te pedimos tus gracias y tus misericordias para el regreso también y para iniciar este fin de semana. Bendice a cada hermano y cada hermana y dando gracias nosotros por todas tus bendiciones recibidas, tanto en el día de ayer como en el día de hoy. Nosotros damos gracias y cerramos también esta reunión de Navidad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias al Señor. Sí, vamos a cantar un coro y mientras lo cantamos ya estamos en libertad.